Buenos días, hermanas. Continuamos con la serie La Carta a los Hebreos y vamos con el tema 114. Hoy se llama Sigan el buen ejemplo. Vamos a leer el versículo 7. Dice así: Acuérdense de sus pastores, que les hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Bueno, otra característica de un hijo de Dios es la sumisión y la obediencia. Para el mundo en el que hoy vivimos, esta no es una virtud, sino por el contrario, es un defecto. Y como lo estamos viendo también en el libro de la mente de Cristo, existen sus exageraciones, es decir, sus falsificaciones. A Dios le gusta que seamos personas mansas, sujetas, obedientes a las autoridades. No solamente a las autoridades en sentido espiritual, como es el caso aquí del pastor, sino también a las autoridades normales, comunes, como al gobernador, al presidente, a los policías, hasta cierto límite, claro está también. El plan de Dios también está que seamos considerados hacia aquellos que tienen autoridad sobre nosotros. Como Dios elige y hace un llamado para estas personas que nos pastorean espiritualmente, es decir, que nos alimentan, que nos llevan a esos pastos para comer la palabra de Dios. Esa es la verdadera comida y esos son los verdaderos pastores. Y a esos verdaderos pastores son a los que se está refiriendo aquí. Bueno, la iglesia, la verdadera iglesia, se caracteriza también por tener gente que cuida de los demás. Y en un futuro, aquel que fue cuidado también cuidará de alguien más. Porque así es, porque recuerden que este capítulo empezó diciendo que permanezcamos en el amor fraternal. ¿Por qué los pastores hacen esto? Por amor a los hermanos. ¿Y por qué los hermanos deben ser obedientes a los pastores? Por amor a los pastores que también son hermanos. Y ellos dedican su vida, como dice aquí, les hablaron la palabra de Dios y vivieron en fe. Está hablando de los verdaderos pastores, no de los falsos maestros. Está hablando de los que realmente dedican su vida para trabajar en el Señor. Después va a volver a corroborar este tema de la obediencia. Realmente no es el tema principal de este versículo, sino más adelante va a ser directamente la indicación: obedézcanlos. Ahora, ¿qué nos está diciendo aquí en el versículo 7? Nos está diciendo consideren, es decir, tomen en cuenta, contemplen cuidadosamente cuáles son los resultados de la vida de fe de estos pastores. Así que dejaremos por un momento el tema de la obediencia y la retomaremos después. Aquí más bien está diciendo que debemos de tomar en cuenta el buen ejemplo. No olvidemos que en el capítulo 11 de Hebreos nos dio muchos buenos ejemplos, muchas vidas a cuales seguir, imitar esa fe. Y aquí nos vuelve a decir, bueno, no solamente son gente que vivió antes en el Antiguo Testamento, sino que aún en el presente tienen gente a la cual pueden ustedes considerar para que ustedes vean cuál ha sido el resultado de su conducta y su fe. Volvemos otra vez a esa fe práctica, a la fe que se demuestra con las obras. ¿Se acuerdan que el Señor dijo, por sus frutos los conocerán? Pues aquí es lo que está diciendo: evalúen, consideren cuál ha sido el fruto de la vida de estos pastores. Vean cómo han vivido en fe. Y como les digo, tal vez ahorita pensemos en el pastor de nuestra congregación y digamos, bueno, pues él está tranquilo, tal vez sea de buen ejemplo, o tal vez no, bueno, ya cada uno considere. Pero digamos, bueno, ese pastor es muy dedicado, muy trabajador, estudia mucho la palabra, es muy amoroso, no sé, podamos verle muchas virtudes. Pero yo creo que aquí en esta zona, en Ecatepec, no tenemos pastores que podamos decir que han dado la vida porque les han amenazado y les han quitado la vida por causa de Cristo. No creo que sea el caso, o al menos que me equivoque. Tal vez en otras regiones de México sí, pero en la mayoría de las regiones de México no es así. No están sufriendo persecución. Digo, con sus pequeñas excepciones,
porque sí hay regiones donde sí son perseguidos. Pero bueno, el caso de los hebreos sí se trataba de pastores perseguidos, pastores sufridos, pastores que incluso tal vez muchos de ellos ya no estaban vivos, sino muertos por causa de la persecución. Y por eso dice, bueno, considera cuál ha sido el resultado de esa fe, porque murió por Cristo. Y tal vez no haya muerto por Cristo, pero está sufriendo por Cristo. Imita su fe. ¿Podrías decir tú, imiten mi fe? Como lo decía Pablo. Pablo decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y aquí está diciendo el escritor, imiten la fe de esos pastores. ¿Tú crees que de cada una de nosotras podríamos decir, imiten nuestra fe? Bueno, yo espero que sea así, porque un cristiano sin fe realmente no es cristiano. El cristiano debe tener fe, pero entonces la fe que Dios pone en su corazón es la que le hace vivir con una conducta diferente y tener unos resultados diferentes. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, aquí dice considera cuál es el resultado de su conducta e imiten su fe. Entonces aquí nos está dando un concepto claro, básico, que para que tú digas que realmente tienes fe, la conducta tiene que notarlo. Ahora pensemos en nuestra propia conducta. ¿Cómo es el resultado de mi conducta? O sea, ¿qué es lo que tengo como fruto de mi manera de vivir? ¿Estoy padeciendo, pero no por Cristo, sino padeciendo por mis malas decisiones? ¿Estoy padeciendo porque no hice bien las cosas en cuanto a mi relación y en mi comunión con Dios? Porque todos los demás resultados que pudiera yo pensar, por ejemplo, tener un mal resultado en mi trabajo, un mal resultado en mi familia, un mal resultado en mi iglesia, todo esto se debe a una mala conducta en mi comunión con Dios. ¿A qué me refiero? A que descuidé lo más importante. Descuidé la oración, descuidé la lectura, descuidé el estudio, descuidé congregarme. ¿Y por qué digo que todo depende de ahí? Descuidé mi intimidad con Dios. Todo depende de ahí. ¿Por qué? Porque es ahí donde aprendo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que da vida. La palabra de Dios es la que renueva mi forma de pensar. La palabra de Dios es la que me guía para vivir santamente. Dice también, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Entonces yo tengo que tener esa lámpara encendida para que yo pueda caminar y darme cuenta por dónde debo de andar y por dónde no debo de andar. Ese sería mi conducta. ¿Y cuál es el resultado? Por dónde he andado. Pero si yo no tengo esa lámpara encendida en mi vida, pues obvio que voy a tropezar con todo. Ahora, consideremos no solamente la conducta de aquellos que nos dirigen, sino también consideremos nuestra propia conducta. ¿Cuál es el resultado de mi conducta? Y puedo decir que pueden imitar mi fe, o les digo, mejor volteate para otro lado porque yo realmente soy muy mal ejemplo. Nosotras debemos de seguir el buen ejemplo, pero más allá de eso, como les repito, hablando del amor fraternal que debemos de tener unas hacia otras, yo misma debo de ser buen ejemplo, porque hay muchos ojos mirándome, como ya lo hemos visto, y yo misma debo de ser un buen ejemplo. Claro, aquí se refiere a los pastores y son exclusivamente aquellos que dirigen la iglesia, aquellos que pastorean el rebaño, como lo dice la palabra. Entonces, sí, cierto, los pastores tienen una gran responsabilidad. Los pastores tienen que vivir santamente para que podamos nosotros pues seguir su ejemplo. Pero no solamente pensemos en ellos, sino apliquémoslo a nosotras. Nosotras también tenemos hijos, nosotras también tenemos nietos, nosotras también tenemos hermanas en Cristo que son más pequeñas en la fe. Y nosotras podríamos decir, considera cuál es el resultado de mi conducta e imita mi fe. ¿Podríamos decir esto? Esto es bien importante. Vuelvo a repetir, recuerda Pablo diciendo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Nosotras podríamos decir, imítenme a mí como yo soy imitadora de Cristo. Este es el punto, está hablando del mismo sentido. Estos pastores imitaban a Cristo y por lo tanto los hebreos podrían imitarlos a ellos. Por eso dicen, imiten su fe. Y al decir imiten su fe, vuelvo a repetir,
se refiere a los buenos pastores, no a los falsos maestros. Así que tengamos cuidado porque, bueno, hay muchos que les gusta imitar a esos falsos maestros. ¿Por qué? Porque ellos andan en ostentosidad, tienen tanto dinero que la gente envidia esa cantidad de dinero. Todos quieren imitar a esos predicadores que llegan en sus carrazos, que tienen su comodidad, o hasta los que viven impuramente. Mucha gente quiere imitarlos, pero no los verdaderos hijos de Dios. Los verdaderos hijos de Dios, esos imitamos a Cristo. Y esos imitamos a esos pastores porque ellos son una copia de Cristo. Fíjense que esta palabra imitar viene de la palabra mimeomai, que de donde viene la palabra mimo, de donde deriva mimo o mimos. Esto significa imitar. Nosotros podemos acordarnos de los mimos, estos que se ponen delante de las personas y empiezan a hacer exactamente lo que la otra persona hace. Esto es una forma, lo voy a decir así, payasa de hacerlo, ¿no? Pero así podemos entender un poco el sentido. Imitar a otra persona es ser como un mimo, es decir, hacer lo que la otra persona aquí, pero aquí es en sentido espiritual, absolutamente. Si tú vas a imitar a otra persona, fíjate bien a quién vas a imitar, porque esa persona tiene que imitar, es decir, hacer el mimo también de Jesucristo. No está mal que Pablo dijera, imítenme a mí, más bien qué responsabilidad estaba adquiriendo Pablo, es decir, yo soy mimo, fíjense, de Jesucristo, así ustedes sean mimos míos. Sería otra forma de decirlo. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, hermanas. Que Dios les bendiga.